Bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera inmersión en la figura de Teresa de Ávila. Ya hemos explorado su vida, su tiempo, su reforma. Hoy dejamos todo eso un poco a un lado. Nos vamos a centrar en lo que la hizo inmortal, su faceta como escritora. Y lo primero que choca al examinar las fuentes es una paradoja increíble. Una de las mayores escritoras de nuestra historia, en realidad, nunca quiso serlo. No buscaba la fama, no tenía ambición literaria. Entonces, ¿por qué escribía? Pues esa es la pregunta clave y la que define toda su obra. Teresa no escribe, como dices, por vocación, escribe por obligación. O sea, escribe por obediencia a sus confesores que le ordenan poner por escrito sus experiencias místicas para poder discernirlas. Y también por una necesidad pastoral muy concreta, guiar a las monjas de sus conventos. Era una herramienta entonces. Sin embargo, lo fascinante es que su genio desborda por completo esa intención. Su escritura es tan auténtica, un reflejo tan directo de su torrente vital y espiritual, que acaba convirtiéndose en literatura universal. De acuerdo. Vamos a desgranar ese genio a la fuerza. Empecemos por una de sus obras fundamentales, Camino de Perfección. Las fuentes lo describen no como un manual de teología, sino como una guía del alma. Y al leerlo, se siente que está escrito casi en trance, ¿no? Como si la propia autora estuviera orando mientras las palabras fluyen. Hay fragmentos que son pura emoción, como este, que parece un suspiro hecho literatura. Oh Redentor mío, que no puede mi corazón llegar aquí sin fatigarse mucho. Totalmente. Ese es el tono. El propósito original era instruir a las primeras monjas del convento de San José, darles un mapa para la vida interior. Y en ese mapa, Teresa dibuja dos pilares, que ella llama los dos castillos fuertes, el amor y el temor a Dios. Pero hace algo que en su época era, revolucionario. Dignifica la oración más sencilla. ¿Qué sentido? Pues en un tiempo de teólogos y complicadas disquisiciones, ella defiende que no hay diferencia real entre la oración vocal, la que se recita, y la oración mental, la contemplativa. Sostiene que rezar un Padre Nuestro con atención es ya la más alta forma de meditación. Y en esa línea su enseñanza es increíblemente práctica. Habla de recoger el pensamiento. Y la clave que da es muy directa, centrar la mirada en Cristo. Se menciona que su oración es profundamente cristológica. Eso para algunos puede sonar a término técnico, pero en el fondo es muy sencillo, ¿verdad? Exacto. Quiere decir que para ella toda oración, por muy elevada o mística que sea, pasa siempre por la humanidad de Cristo. No es una meditación abstracta sobre la divinidad, sino un diálogo, una relación personal con Él. Una espiritualidad con los pies en la tierra. Justo, muy accesible. Y aquí es donde los textos a mí me rompieron todos los esquemas. Yo esperaba encontrar una escritura solemne, elevada, casi etérea, y de repente me encuentro con una ironía finísima, a veces casi sarcástica. Se está riendo de las manías de sus propias monjas. Es uno de sus rasgos más geniales y humanos. Utiliza la ironía como un bisturí para señalar las vanidades de la vida en comunidad. Se burla sutilmente de la obsesión por la honra, de las disputas por los cargos, de la importancia que algunas le daban a la antigüedad en el convento. En un momento dado, describe todo ese loma interno y se pregunta, con una agudeza tremenda, si ese teatrillo conventual es, lo dice así, cosa para reír o para llorar. Es brillante. Es una forma de decirles, por favor, centrémonos en lo importante, sin soltar un sermón. Pero me pregunto cómo se recibiría algo así en el siglo XVI. Una mujer, una monja, usando el sarcasmo para criticar la vida religiosa, suena increíblemente moderno, pero también increíblemente peligroso. ¿Cómo reaccionaron las autoridades? Pues reaccionaron como cabía esperar, con recelo. Su libertad de expresión le trajo problemas, y Camino de Perfección tuvo un recorrido muy accidentado. De hecho, las fuentes detallan que la primera edición, la que se imprimió en Lisboa, en 1583, ya después de su muerte. ¿Póstuma? Sí, póstuma, pues salió a la luz con un capítulo entero censurado por la Inquisición portuguesa. Vaya. Consideraron que sus reflexiones sobre el cantar de los cantares eran demasiado audaces. O sea que incluso después de muerta su voz seguía siendo vista como una amenaza. Exacto. Y tuvo que llegar otra figura gigante, el poeta y agustino Fray Luis de León. Ah, Fray Luis de León. Esa injusticia. Fue el encargado de la edición de Salamanca del 88
Y con una valentía intelectual enorme, no solo restituyó el capítulo suprimido, sino que en su prólogo defendió la santidad y la solidez doctrinal de Teresa. Reconoció el valor incalculable de su obra y la devolvió a su integridad. Hemos visto a la maestra espiritual, a la que escribe para sus monjas, pero claro, para gobernar su reforma, que se extendía por toda Castilla, y para mantener el contacto humano, necesitaba una herramienta fundamental. Y las fuentes nos muestran que se convirtió en una maestra de la comunicación a distancia. Hablemos de sus cartas. Es un universo fascinante. El epistolario de Teresa es el sistema nervioso de su reforma. A través de las cartas, gobierna, consuela, negocia, pide dinero, organiza fundaciones. Una actividad frenética. Totalmente. Y los detalles físicos que nos han llegado son maravillosos. Sí, eso me llamó mucho la atención. No escribía en cualquier trozo de papel. Los documentos dicen que usaba pliegos de buena calidad de un formato considerable, unos 31 por 21 centímetros, y que siempre dejaba amplios márgenes. Y se aclara que no era un lujo, sino una señal de respeto hacia la persona a la que escribía. Incluso hay una anécdota curiosa. La de que a veces, para ahorrar papel y tiempo, respondían la misma carta que le habían enviado. ¿Así? ¿Sí? Simplemente escribía su respuesta en la columna vacía de al lado. Establecía un diálogo literal sobre el mismo folio. Era una mujer eminentemente práctica. ¿Y la red de destinatarios? Es que dibuja un mapa social completísimo de la España del siglo de oro. Absolutamente. Podemos agruparlos en varias categorías. Por un lado está la familia. Las cartas a sus hermanos, como Lorenzo o María de Cepeda, o a su sobrino Lorencico. Esas están llenas de afecto y de preocupaciones, más mundanas. Claro. Luego están los grandes personajes, los santos. Se carteaba con San Juan de la Cruz, con San Pedro de Alcántara. Eran diálogos entre gigantes espirituales. Y, por supuesto, estaba lo que una fuente llama muy gráficamente su ejército de colaboradores. Los caballeros de esta dama errante de Dios. Me encanta esa expresión. Es buenísima. Y además de a individuos, también escribía a colectivos enteros, ¿no? Sí, las cartas dirigidas a comunidades, como las famosísimas que envió al convento de Sevilla, son verdaderas joyas. En ellas mezcla la más alta teología con instrucciones sobre cómo arreglar una gotera o cómo gestionar la economía del convento. La mística y la gerente. En la misma página. Pero conservar este tesoro fue una odisea. Las fuentes hablan de un auténtico drama de pérdidas y destrucciones. El caso de Jerónimo Gracián, su hombre de confianza, es desolador. La propia Teresa le pidió que quemara sus cartas. Y él obedeció, aunque le costara el alma. Seguramente contenían información delicada sobre conflictos internos de la orden o críticas a personajes poderosos. Para ella, la discreción y la seguridad de su reforma estaban por encima del valor literario. Es una tragedia desde el punto de vista histórico y literario. Pero si nos ponemos en su piel, no era un acto de prudencia extrema. Quizás ella misma era muy consciente de que sus palabras, sacadas de contexto, podían ser un arma arrojadiza contra ella y contra su obra. Tal vez prefirió el silencio a la condena. Es una perspectiva muy interesante y muy plausible. Ella conocía los peligros que corría desde luego. Y a esa destrucción deliberada se suma una paradoja terrible tras su muerte. Sus escritos, sus autógrafos, pasaron a ser considerados reliquias. Claro. Y el fervor devocional, en muchos casos, fue destructivo. Los fieles cortaban trocitos de las cartas para guardarlos, los besaban hasta desgastarlos. El amor se convirtió en una amenaza para la conservación. ¡Justo! ¡Es increíble! Por eso el esfuerzo de recopilación tuvo que ser titánico. Monumental. Pensemos que la primera edición importante de sus cartas no aparece hasta 1674, casi un siglo después de su muerte. Y hay que esperar a finales del 18 para tener una colección más o menos seria en 4 volúmenes, que reunía unas 371 cartas. Poquísimas. Poquísimas. Sabemos, por sus propias referencias, que escribió miles. Lo que conservamos es apenas un destello de ese inmenso diálogo que mantuvo con su tiempo. Si las cartas son su cara pública, la gestora, la amiga, hay una obra que es su alma al desnudo, su abismo interior. Hablamos del libro de la vida, su autobiografía. Es el texto donde se atreve a contar lo incontable, sus experiencias místicas más profundas. Entre ellas, la famosa transverberación, esa visión del ángel que le atraviesa el corazón. La describe con una fuerza casi física. Veíale en las manos un dardo de oro.
largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Me parecía meter por el corazón algunas veces, y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. La belleza poética es innegable, pero precisamente esa sinceridad brutal, esa descripción de fenómenos extraordinarios, le causó los problemas más graves de su vida. El libro de la vida fue denunciado repetidamente a la Inquisición, en Valladolid, en Córdoba, en Sevilla. La acusación principal era que sus prácticas se parecían a las de los alumbrados. Detengámonos un momento ahí. ¿Qué eran exactamente los alumbrados? ¿Y por qué daban tanto miedo a la Inquisición? A ver, los alumbrados eran miembros de un movimiento místico que el Santo Oficio consideraba herético. Su principal error, a ojos de la Iglesia, era defender una unión directa con Dios, un dejarse llevar por el Espíritu Santo, sin necesidad de la mediación de la jerarquía eclesiástica, los sacramentos o las obras. Ah, claro. Para la Inquisición, eso sonaba a soberbia, a desobediencia y, en última instancia, a luteranismo. El peligro de ser asociada con ellos era real y podía acabar en la hoguera. O sea que lo que para ella era la experiencia mística más sublime, para un inquisidor podía ser la prueba de un delito gravísimo. La situación llegó a ser crítica para el libro, ¿verdad? Crítica es poco. El manuscrito original fue secuestrado por la Inquisición. Se lo llevaron y quedó bajo llave, en un limbo del que podría no haber salido jamás. Si hoy lo conservamos, es gracias a la astucia y la lealtad de su confesor, Julián de Ávila. ¿Qué hizo? Las crónicas cuentan que, previendo la confiscación, organizó una operación de rescate literario contrarreloj. Reunió a varios escribientes y, textualmente, en un día, hicieron una copia completa del manuscrito para ponerla a salvo. Cambiar la historia de la espiritualidad. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta sobre su estilo. Los expertos que hemos consultado hablan de un estilo literario femenino para la época. Un estilo que se basa en la introspección, en el testimonio personal, en el uso de metáforas cotidianas para explicar lo inefable. ¿Era precisamente eso, esa voz tan personal y diferente, lo que la ponía en el punto de mira? Justamente, su escritura se salía por completo de los cauces de la teología oficial, que era académica, escrita en latín, abstracta y, por supuesto, dominada por hombres. Ella hablaba desde la experiencia, lo que he visto, lo que me ha pasado. Claro. Usaba un lenguaje llano, directo, lleno de comparaciones caseras, como la famosa del alma como un huerto que hay que regar. Esa voz tan nueva y tan poderosa era intrínsecamente sospechosa para una institución como la Inquisición, que desconfiaba de cualquier cosa que no pudiera controlar. Y a pesar de todo, de las denuncias, del secuestro del libro, del peligro constante, ¿cuál fue el veredicto final? Y aquí viene el giro más sorprendente de la historia. Después de años de procesos, de análisis de sus escritos y de los de San Juan de la Cruz, que también fue investigado, el Consejo de la Suprema Inquisición tomó una decisión insólita. ¿Cuál? No emitió una condena, pero tampoco una absolución formal. Optó por lo que las fuentes definen como un respetuoso silencio. ¿Un silencio? Sí, en la práctica ese silencio era una victoria. Significaba que la más alta instancia doctrinal no había encontrado nada herético en sus escritos. Fue una aprobación tácita, una victoria silenciosa pero rotunda. Repasando todo lo que hemos analizado, el retrato es fascinante. Tenemos la profundidad pedagógica de Camino de Perfección, que es una guía práctica para el alma. La inmensa red humana que nos revelan sus cartas, que son el pulso de su vida andariega. Y la valentía testimonial de su libro de la vida, donde se desnuda espiritualmente a pesar del enorme riesgo que corría. Y en conjunto, lo que emerge es el testimonio extraordinario de cómo la experiencia personal, íntima y profunda, cuando se expresa con una autenticidad radical y con un talento literario innato como el suyo, puede trascender su contexto inmediato. Su obra dejó de ser el consejo de una priora a sus monjas o el informe de una mística a su confesor para convertirse en literatura universal, capaz de interpelar a cualquier persona en cualquier época. Gracias por acompañarnos en este análisis de la obra de una escritora excepcional. En nuestra próxima entrega profundizaremos en la dimensión más elevada de su figura, el misticismo de la Santa de Ávila.